La historia del Atlético de Madrid no comienza en el corazón de España, sino en el País Vasco. En 1903, un grupo de estudiantes vascos que vivían en Madrid, con nostalgia de su tierra, decidieron formar un club de fútbol. Lo llamaron Athletic Club de Madrid, en honor al Athletic de Bilbao, el equipo que admiraban de su tierra natal. Estos jóvenes, apasionados por el deporte rey, sentaron las bases de lo que se convertiría en uno de los clubes más emblemáticos de España. Pocos sabían que su creación llegaría a codearse con los gigantes del fútbol español. Al principio, el Atlético vestía de azul y blanco, los colores del Athletic de Bilbao. Sus primeros años estuvieron ligados a sus homólogos vascos, incluso compartiendo jugadores y recursos. El Atlético actuaba como una especie de cantera, nutriendo el talento que acabaría vistiendo la camiseta rojiblanca del Bilbao. Sin embargo, esta estrecha relación no duraría para siempre. A medida que el Atlético crecía en categoría y ambición, el deseo de tener una identidad propia comenzó a arraigar. Los primeros años del Atlético estuvieron marcados por una existencia nómada, trasladándose de un campo a otro. Jugaban donde podían encontrar espacio en la bulliciosa ciudad de Madrid, sin que la falta de un hogar permanente mermara su espíritu. A pesar de las dificultades, el Atlético comenzó a hacerse un hueco en el panorama futbolístico madrileño. Se labraron la fama de practicar un fútbol apasionado y trabajador, en marcado contraste con el estilo más refinado de sus rivales ciudadanos, el Real Madrid. En 1911 llegó un momento crucial. El Atlético decidió adoptar su ya icónica camiseta rojiblanca. Cuenta la leyenda que la elección fue por pura practicidad. La tela rojiblanca era fácil de conseguir, ya que era la misma que se utilizaba para los colchones de la época. Sea cual sea la razón, los colores calaron hondo, convirtiéndose para siempre en sinónimo del espíritu de lucha del Atlético. A medida que avanzaba la década de 1910, el Atlético empezó a salir de la sombra del Athletic de Bilbao. Comenzaron a reclutar jugadores de fuera del País Vasco, forjando su propia identidad y consolidándose como una fuerza a tener en cuenta por derecho propio. El año 1921 marcó un punto de inflexión en la historia del Atlético de Madrid. El club se separó formalmente del Athletic de Bilbao, rompiendo los lazos que los unían desde sus inicios. Esta nueva independencia permitió al Atlético forjar realmente su propio camino, libre de la influencia de sus antepasados vascos. Las ambiciones del club crecieron y se fijaron el objetivo de consolidarse como una potencia del fútbol español. Sin embargo, el camino hacia la grandeza no estuvo exento de obstáculos. Durante la década de 1920, el Atlético se enfrentó a la dura competencia de equipos como el Real Madrid, el Español y el Barcelona, que ya se estaban consolidando como potencias del fútbol español. A pesar de los retos, el Atlético perseveró, impulsado por el apoyo inquebrantable de su creciente afición, a la que cautivaba la garra y la actitud de no rendirse nunca del equipo. La apuesta del club por un fútbol atractivo y ofensivo, combinada con su férrea determinación, empezó a granjearle admiradores en toda España. El Atlético de Madrid, el equipo que había nacido como una humilde rama de un club vasco, se estaba haciendo un hueco, poco a poco, en el fútbol español. En 1923 se hizo realidad un sueño. El Atlético de Madrid tenía por fin una casa propia y permanente, el Estadio Metropolitano de Madrid. Este grandioso estadio, con capacidad para 35.000 espectadores, era un símbolo del progreso y la ambición del club. Fue aquí, en este terreno sagrado, donde el Atlético celebraría algunos de sus triunfos más memorables. El Metropolitano se convirtió rápidamente en un fortín para el Atlético, un lugar donde se sentían realmente como en casa. El rugido de la grada, la pasión de la afición, creaban una atmósfera intimidatoria para los equipos visitantes. La inauguración del Metropolitano coincidió con una época de crecimiento y desarrollo para el club. El Atlético siguió reforzando su plantilla, atrayendo a jugadores de talento deseosos de formar parte de la trayectoria ascendente del club. Con una casa permanente y una reputación creciente, el Atlético de Madrid estaba preparado para escribir su nombre en los anales de la historia del fútbol español. El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 paralizó el fútbol, proyectando una larga sombra sobre el país y su amado deporte. El Atlético de Madrid, como todos los clubes, sintió el impacto del conflicto,
con muchos jugadores y miembros del personal afectados por la confusión que se apoderó de España. Tras la guerra, el fútbol se reanudó, proporcionando una bienvenida distracción de las penurias de la posguerra. El Atlético, haciendo gala de su característica resistencia, salió del conflicto con renovada determinación. La suerte del club cambió a mejor a finales de la década de 1930, cuando se fusionó con el Aviación Nacional, un equipo formado por miembros del Ejército del Aire español. Esta fusión trajo consigo una nueva inyección de talento y recursos, impulsando al Atlético a nuevas cotas. En la temporada 1939-40, el Atlético logró un hito histórico al conquistar su primer título de liga. Fue un triunfo que marcó la llegada del club como una potencia del fútbol español, un testimonio de su resistencia y determinación frente a la adversidad. La década de 1950 presenció una época dorada para el Atlético de Madrid, un periodo marcado por un éxito sin precedentes y la aparición de un genio táctico que cambiaría para siempre la faz del fútbol español, Helenio Herrera. Herrera, un entrenador argentino conocido por sus innovadoras tácticas y su carismática personalidad, llegó al Atlético en 1953. Su impacto fue inmediato y profundo. Inculcó al equipo un nuevo sentido de la disciplina y la conciencia táctica, transformándolo en una fuerza formidable. Bajo la dirección de Herrera, el Atlético jugó con un nuevo brío y confianza. Su talento ofensivo se unió a una defensa resolutiva. El equipo se hizo famoso por su estilo de juego de contraataque, pillando desprevenidos a sus rivales con sus rapidísimos contragolpes. El reinado de Herrera vio al Atlético conseguir 2 títulos de liga consecutivos en 1950 y 1951, rompiendo la hegemonía del Real Madrid y el Barcelona en el trofeo. Fue un periodo de dominio que consolidó al Atlético como uno de los clubes de élite de España. En 1966, el Atlético de Madrid se despidió de su querido Estadio Metropolitano y se trasladó a su nueva casa, el Estadio Vicente Calderón. El estadio, bautizado así en honor al legendario presidente del club, Vicente Calderón, situado a orillas del río Manzanares, se convertiría en un hervidero de pasión y en un símbolo del espíritu de lucha del Atlético. La era del Calderón fue testigo de algunos de los momentos más memorables del Atlético, incluida su primera conquista europea. En 1962, de la mano del legendario entrenador José Villalonga, el Atlético derrotó a la Fiorentina por 3-0 en la repetición de la final de la Recopa de Europa, grabando su nombre en la historia del fútbol europeo. La década de 1970 trajo consigo nuevos éxitos, con la conquista de otro título de liga en 1973 y la disputa de la final de la Copa de Europa en 1974, en la que cayeron por la mínima ante el Bayern de Múnich en la repetición del partido. El equipo, liderado por jugadores de la talla de Luis Aragonés, Adelardo Rodríguez y José Eulogio Gárate, jugaba con una cautivadora mezcla de técnica, clase y determinación. A lo largo de su ilustre historia, el Atlético de Madrid ha tenido la suerte de contar con algunos de los mejores jugadores que han pasado por el fútbol español. Estas leyendas, con su calidad, su pasión y su inquebrantable compromiso con la camiseta rojiblanca, han dejado una huella imborrable en el club y en su afición. Desde los pioneros como Larraza y Caballero hasta las figuras icónicas de las décadas de 1950 y 1960 como Adelardo Rodríguez, Enrique Collar y el prolífico goleador José Eulogio Gárate, el Atlético siempre ha contado con jugadores de un talento excepcional. A finales del siglo XX surgieron estrellas como Paulo Futre, un extremo portugués que cautivó a la afición con su deslumbrante técnica, y Bernd Schuster, un centrocampista alemán famoso por su visión de juego y sus pases. Más recientemente, jugadores como Fernando Torres, un chico de la casa que ascendió en las categorías inferiores hasta convertirse en un icono del club, y Radamel Falcao, un delantero colombiano que arrasó en la liga con sus goles, han enriquecido aún más el legado del Atlético. Al entrar el Atlético de Madrid en el siglo XXI, se enfrentó a nuevos retos y oportunidades. El panorama futbolístico español había cambiado, con el Real Madrid y el Barcelona consolidados como superpotencias mundiales, con un poderío económico muy superior al de sus rivales. Sin embargo, el Atlético, fiel a su espíritu de lucha, se negó a quedarse atrás.
La llegada de Diego Simeone como entrenador en 2011 marcó el comienzo de una nueva era para el club. Simeone, exjugador del Atlético que encarnaba la actitud de no rendirse nunca del club, infundió al equipo un nuevo sentimiento de fe y unidad. Bajo la dirección de Simeone, el Atlético ha vuelto a erigirse en una fuerza a tener en cuenta, tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Han vuelto a ganar un título de Liga en 2014, rompiendo el duopolio del Real Madrid y el Barcelona, y han disputado 2 finales de la Liga de Campeones, en 2014 y 2016, que perdieron por la mínima. El Atlético de Madrid, el club que nació del anhelo de un hogar, se ha convertido en una potencia mundial por derecho propio. Su historia es un testimonio del poder de la pasión, la resistencia y la fe inquebrantable en la propia capacidad para alcanzar la grandeza.